Qué bueno que podemos estar juntos esta noche de miércoles, qué bueno que podamos orar y qué bueno que podemos reflexionar en la palabra del Señor como lo hacemos cada miércoles por la noche. Así que vamos a pasar a reflexionar en la palabra del Señor. Vamos a reflexionar esta noche en el libro de Ruth, así que les pido que tengan abiertas sus Biblias. Ahí en el libro de Ruth son 4 capítulos, así que vamos a estar hablando acerca de algunos versículos y van conforme a nuestro plan de lectura anual. Hoy nos tocó leer Ruth, así que vamos a reflexionar en él. Si tú aún no estás haciendo este plan de lectura anual con nosotros y te interesaría hacerlo, por favor, mándanos un mensaje para que te compartamos la información relacionada a ello y puedas leer la Biblia junto con otros hermanos a lo largo de este año. Así que vamos a reflexionar en esto. Vamos a Ruth capítulo 1, versículos a partir del 8. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo, que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún se abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Entonces, la primera parte de esta historia del libro de Ruth nos muestra claramente este momento tan complicado que está pasando en la vida de Noemí. El título de la reflexión de esta noche es una historia de redención, y esta historia de redención comienza con el vacío de Noemí. Noemí era una mujer israelita que junto con su esposo salió de Israel y se mudó a Moab, un país vecino, debido a una hambruna que ocurrió en Israel. Allí ella y su esposo criaron a sus dos hijos, quienes posteriormente se casaron con mujeres moabitas. Pero la tragedia golpeó con fuerza a esta familia. Primero murió el esposo de Noemí y poco después también sus dos hijos murieron. El texto no nos explica claramente qué fue lo que pasó, simplemente se nos dice que perdió a su esposo y perdió a sus dos hijos. Y perder a su esposo y perder a sus dos hijos en aquellos tiempos era una verdadera catástrofe. Desde luego que obviamente si tú te imaginaras esa situación y el día de hoy perdieras a tu esposo y a tus hijos, sería una catástrofe terrible. Pero en ese entonces, en esos tiempos, era una catástrofe aún peor, porque entonces eso significaba que tanto Noemí como sus nueras pasaban a ser viudas. Y las viudas eran las personas más vulnerables en cualquier sociedad, tanto de manera económica, de manera de seguridad social. Para nosotros el día de hoy no es así, porque la seguridad económica y social puede venir de diferentes fuentes. Puede venir debido a tu nivel de educación, puede venir debido a tu éxito profesional, al dinero que tienes, a tu puesto en el trabajo. Pero en la antigüedad, la fuente principal de seguridad económica y social era la familia. Lo más importante que podías tener en esos tiempos eran hijos, eran esposos, era que tus hijos tuvieran esposas y a la vez te dieran nietos. ¿Por qué? Porque era tan importante en esos tiempos la familia, porque el nivel social, el nivel económico y político y cultural de esa sociedad era a través de cuántas personas tenías para poder tener más mano de obra y que trabajaran en tus campos, y a través de tus campos podrías vender tus productos, o a través de la ganadería, a través del cuidado de tus animales también pudieras vender productos, y de esa forma económicamente eras estable y tenía seguridad económica. Sin embargo, ahora Noemí estaba sola, estaba en la peor posición posible para una viuda, porque como ella misma reconoce, ya era mayor. ¿Qué significaba eso? Primero, que no podía regresar a la casa de sus padres porque ya no los tenía. Ya no había familia que la recibiera.
Segundo, significaba que no estaba ya en edad para formar una nueva familia, como se lo explica a sus nueras. Y tercero, significaba que no tenía hijos adultos que pudieran cuidarla y apoyarla económicamente. Para que podamos entender el enorme dolor y vacío que sentía Noemí, debemos detenernos y considerar nuestra propia cultura por un momento. Cada cultura, voltea a ver a tu alrededor, y cada cultura tiene una manera diferente de decirte que eres importante, que vales la pena, si tienes algo que esa cultura considera importante. Y si no tienes ese algo, entonces te vas a sentir vacío, te vas a sentir como si no fueras nadie. Podrías leer esta historia y pensar qué extraña era esa cultura. Si una mujer no tenía esposos ni hijos, sentía que era nadie. Qué raro, qué pensamiento tan primitivo. Nosotros ya no somos tan primitivos, nosotros ya superamos eso. Lo más importante ya no es la familia, sino mis logros individuales. Pero piénsalo bien, el día de hoy muchas personas se sienten insignificantes por su apariencia física o por su peso. ¿Crees que a Noemí le preocupaba su peso en ese tiempo? Claro que no. Y Noemí probablemente te dijera a ti, ¿por qué te preocupa tanto tu apariencia física? ¿Por qué te preocupa tanto tu peso? ¿Qué primitivo eres? Cada cultura dice algo diferente sobre lo que te hace valioso o lo que te hace insignificante. Y eso influye profundamente en cómo te sientes contigo mismo. No hay manera de que eso no influya en cómo te sientes contigo mismo. Noemí sentía que su vida estaba vacía, no solo porque había perdido a sus seres queridos, sino también porque en su cultura ella había perdido todo lo que hacía que su vida tuviera significado. En nuestra sociedad quizás no dependamos tanto del nombre de nuestra familia o de nuestro linaje para sentirnos valiosos. Lo que importa es realmente lo que nosotros consigamos de manera individual, pero en aquel tiempo era al revés. Tu valor no dependía de tus logros personales, sino del legado familiar. Importaba tener hijos, importaba tener nietos, tener un buen apellido que perdurara. Y todo eso Noemí lo había perdido. Y entonces Noemí estaba tan devastada que incluso ahí en Ruth capítulo 1, ella hace un triste juego de palabras con su propio nombre. Si vemos los versículos 20 y 21, al regresar a Belén junto con su nuera Ruth, algunas personas que la conocían antes de que se fuera a vivir a Moab, dicen sorprendidos, ¿es esta Noemí? Y ella responde, ya no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Es interesante el juego de palabras que se utilizan en este texto, en esta historia, porque en hebreo el nombre Noemí significa dulce y Mara significa amarga. Lo que ella está diciendo con profunda tristeza es, ya no me llamen Noemí, ya no me llamen dulce, llámeme amarga, porque antes tenía una vida dulce, pero ahora no tengo absolutamente nada, ahora mi vida es amarga. Ese es el vacío profundo que siente Noemí y esa es la primera parte de la historia del libro de Ruth. Ahora vea lo que dice el versículo 14. Dice, una vez más alzaron la voz deshechas en llanto, se refiere a las nueras de Noemí, y luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Qué palabras de Ruth. Y justamente es la segunda parte de la historia. Nos muestra claramente la valentía de esta mujer, de Ruth. Después de perderlo todo, Noemí mira a sus dos nueras, a Orfa y a Ruth, y les dice claramente, regresen con sus familias, vuelvan a sus casas. ¿Por qué les dice eso? Porque esas dos mujeres, aunque eran viudas, aún eran jóvenes, tenían padres vivos que podían recibirlas de nuevo. Si volvían a casa, tendrían una vida segura, serían protegidas por sus familias. Además,
podían regresar a su país, a su cultura, significaba buenas oportunidades de casarse nuevamente y de formar otra familia. Ellas tenían un futuro si regresaban con sus padres, si regresaban a vivir con ellos. Y cuando Noemí les dice, no vengan conmigo, no solo está tratando de ser amable, ella sabe perfectamente qué clase de vida les espera si la acompañaban, porque incluso su vida sería peor que la de Noemí en Israel. En el libro de Ruth hay un par de referencias que son verdaderamente escalofriantes acerca de lo que podía pasarles a las nueras de Noemí ahí en Israel. En el capítulo 2, cuando Ruth está recogiendo espigas en el campo de Boz, del quien vamos a hablar ahorita en unos minutos, en el texto se nos dice algo muy revelador. Vos le dice algo muy revelador a Ruth, le dice, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí, quédate junto a mis criadas, fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y más adelante en el mismo capítulo, Noemí le dice algo similar a Ruth. Le dice, qué bueno que estás en el campo de vos, porque si fueras a otro campo, podría lastimarte. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan estas palabras que a veces cuando leemos el libro de Ruth las pasamos por alto? Pero tienen un significado muy profundo. Significa que Noemí entendía claramente que si Ruth y Orfa la acompañaban a Israel, no solamente serían viudas, pobres y marginadas socialmente, había un futuro mucho peor que eso para ellas. Debemos entender que en el contexto histórico estamos después del tiempo en que el pueblo de Israel conquistó a las naciones de la tierra prometida y había una profunda enemistad racial entre Moab e Israel. Moab era una de esas naciones que vivían en la tierra prometida. Y si estas mujeres moabitas regresaban con Noemí a Israel, no solo serían extranjeras, serían odiadas y rechazadas. Vivirían cada día bajo la amenaza real de sufrir violencia. Vos le dice algo así como muy normal y cotidiano. Tuve que ordenar a mis hombres que no las maltrataran, que no las molestaran, que no las golpearan, que no las atacaran, que no les hicieran daño. Si Ruth y Orfa decidían ir con Noemí, vivirían como marginadas raciales, vulnerables, despreciadas y en un constante peligro en Israel. Por eso Noemí le dice, regresen a sus familias. No tiene sentido que vengan conmigo a este futuro tan incierto que significa venir a Israel, donde van a ser además de viudas marginadas sociales, van a ser violentadas, van a ser vistas como enemigas, van a ser vistas como las apestadas de la ciudad. Cuando entendemos esto, es que las palabras de Ruth se vuelven aún todavía más impactantes y aún más hermosas. Porque ¿qué es lo que Ruth le responde en esa famosa declaración? No insistas en que te abandone, Noemí. No insistas en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separara de ti algo que no sea la muerte. ¿Te das cuenta de lo que Ruth está diciendo aquí? Está diciendo claramente algo así. Me uno a ti de tal forma que cualquier cosa que te suceda a ti, también me sucederá a mí. Que Dios me castigue si algo menos que la muerte me separa de ti. Ahora, todos sabemos que ser un migrante implica riesgos y sacrificios grandes. Un inmigrante es una persona que deja atrás todo lo familiar, deja atrás su hogar, deja atrás a su familia y se lanza hacia lo desconocido. Y aunque migrar siempre es difícil, los inmigrantes normalmente toman ese gran riesgo con la esperanza de tener una mejor vida. Eso es lo que los lanza a ser migrantes. Pero aquí con Ruth tenemos algo totalmente diferente. Aquí vemos a una mujer dispuesta a dejar todo atrás, dejar lo familiar, dejar lo conocido, dejar lo seguro, no con la esperanza de una vida mejor, sino con la certeza de que su vida será aún mucho peor que ahí donde se encontraba con su suegra Noemí. Por eso estas palabras de Ruth son de las palabras más valientes y hermosas y sorprendentes con las que nos vamos a encontrar en toda la Biblia. Y ahora
dejemos el capítulo 1 y vayamos a leer los capítulos, los versículos finales del capítulo 4 del libro de Ruth. Vayamos ahí al versículo 13 y fíjense lo que dice Ruth capítulo 4 versículo 13. Dice, así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a la luz de tu nuera, que te ama, y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David, el rey David. La tercera parte de esta historia nos muestra cómo Ruth toma la responsabilidad de sostener a la familia. Cuando Noemí y Ruth regresan a Israel, llegan en una condición desesperada, sin nada, pobres y siendo marginadas. Por ello, Ruth hace lo único que se le permitía hacer a los pobres en Israel: ir a espigar, ir a recoger las espigas después de una cosecha. Así es como Ruth llega al campo de Booz, y Booz era un hombre respetado en Israel, y al enterarse de quién era Ruth, Booz quedó impresionado. No podía creer que esta mujer extranjera hubiera dejado todo por cuidar de su suegra. Booz estaba asombrado por su valentía. Estaba sorprendido por la valentía, por el sacrificio profundo que estaba haciendo Ruth por Noemí. Y fíjense, también Ruth estaba sorprendida, pero ella por otra razón. No podía creer que un hombre israelita como vos mostrara bondad y generosidad hacia ella, que era una mujer marginada social y racialmente. Entonces, al regresar Ruth a casa y le contó todo esto a Noemí, Noemí emocionada le dice, ¿sabes quién es ese hombre? ¿Sabes quién es vos? Vos es uno de nuestros parientes redentores. Y entonces en el libro de Ruth surge esta frase muy importante del pariente redentor. Y esta parte del pariente redentor es clave en la historia del libro de Ruth. Porque según la ley israelita, un pariente redentor podía recuperar la tierra de una familia que la había perdido. Para hacerlo, debía ser generoso, invirtiendo su propio dinero para restaurar esa tierra perdida. Pero en el caso de Noemí, quien quisiera recuperar la tierra de Noemí y de su familia, no solamente debía gastar dinero para recuperar esa tierra, también tenía que casarse con Ruth, una mujer extranjera, una mujer marginada, una viuda. Tenía que casarse con Ruth para restaurar completamente el linaje familiar de Noemí. Noemí sabía que vos era una de las pocas personas que podía hacer esto por ellas, pero que vos hiciera eso era algo impensable. ¿Por qué vos haría algo así? ¿Por qué gastaría tanto dinero? ¿Por qué pondría en riesgo su propio nombre, su propia familia, su propio patrimonio al casarse con alguien como Ruth, una extranjera despreciada? Y entonces Ruth toma una decisión y va a buscar a Booz en la noche, se acuesta a sus pies y cuando él despierta le pide directamente, quiero que seas nuestro pariente redentor, quiero que te cases conmigo. Imagínense lo radical y audaz que fue eso, imagínense lo que está haciendo realmente Ruth al ofrecerse así delante de Booz. Eso no era común ni era tradicional, pero entonces Booz acepta la propuesta. Él decide tomar ese riesgo convirtiéndose en su pariente redentor. Él acepta casarse con Ruth y así restaurar plenamente la dignidad y el legado de esta familia. Lo maravilloso aquí es que vos no actúas solo por generosidad. Es profundamente conmovido por el amor sacrificial y la valentía de Ruth. El sacrificio de Ruth no solamente transforma a Noemí, también transforma el corazón de Booz, quien ahora utiliza su posición de poder, sus recursos para mostrar gracia y misericordia a Noemí. Gracias al sacrificio de amor de Ruth, no solamente el nombre de Noemí fue restaurado, también Ruth y Booz entraron en el linaje del rey David y por consecuencia también entraron en el linaje de Jesucristo. Ruth es de las pocas mujeres que son nombradas por el evangelista Mateo en el capítulo 1 cuando se nos habla acerca de la genealogía de Jesús. Si tú lees Mateo capítulo 1 vas a encontrar la genealogía de Jesús y vas a encontrar puros nombres de hombres.
Sin embargo, algunos nombres de mujeres son recordados ahí, y uno de ellos es el de Ruth. Esto nos recuerda cómo la valentía y la fidelidad de Ruth resultaron en una restauración completa para Noemí. Esta historia nos enseña algo profundo. Nunca debemos de perder la confianza y la esperanza en Dios, independientemente de lo que esté ocurriendo en nuestras vidas. Tal vez tú el día de hoy vengas a esta reunión de oración con algo que te cargue, con algo que no comprendas, con algo que tú dices, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué está el Señor permitiendo este problema de salud? ¿Por qué el Señor está permitiendo estos problemas familiares? ¿Por qué el Señor está permitiendo estos problemas en mi trabajo? Tienes que entender que a pesar de tus circunstancias, Dios está obrando, incluso cuando parece ausente, incluso cuando parece que no está escuchando tus oraciones. Si se dan cuenta, el libro de Ruth es un libro muy especial porque no contiene milagros visibles, no vemos grandes señales sobrenaturales, no vemos, parece que Dios está ausente en todo el libro de Ruth, como que Dios ni siquiera se menciona, no vemos a Dios interviniendo en la historia, no vemos a Dios haciendo milagros en esta historia, pero Dios está ahí de manera soberana. Dios está actuando de maneras que a veces no comprendemos para su gloria y también para nuestro bien. Dios obra a menudo en los lugares inesperados y con las personas menos probables. Ruth, una extranjera marginada, fue utilizada por Dios para llevar bendición no solamente a Noemí, sino también traer bendición a la humanidad, porque de su descendencia también vino Jesús. Y la mayor muestra de que Dios trabaja en circunstancias que no entendemos y con las personas menos esperadas, nos recuerda y nos apunta directamente a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro verdadero y perfecto pariente redentor. Cristo no simplemente arriesgó dinero o posición social como lo hizo vos. Él dejó su gloria celestial y se hizo pobre para redimirnos a nosotros, los verdaderos marginados espirituales. En la cruz, Jesús entregó su vida para restaurar nuestra dignidad, nuestro legado, nuestra relación con Dios. Vos es ese pariente redentor que hizo que la tierra regresara a Noemí, hizo que tuviera una esperanza familiar. Cristo es el quien nos ha prometido una eternidad a su lado. Y nos recuerda que nuestro nombre aquí en la tierra no es tan importante como el nombre que ahora tenemos en Él. Él nos ha hecho parte de su familia, Él nos ha adoptado para que tengamos una herencia eterna. Esta noche, mientras oramos, hermanos, recordemos con confianza que Dios se preocupa profundamente por cada aspecto de nuestra vida. La historia del libro de Ruth es una muestra de eso, que Dios está a cargo de cada aspecto de nuestra vida y que se preocupa por cada aspecto de nuestra vida. Si Él dio lo más precioso que tenía, a su propio Hijo, para redimirnos, para hacernos bien, ¿cómo no va a cuidar también de todas nuestras necesidades? El Señor está atento a nuestras necesidades, el Señor nos conoce y Él va a proveer lo necesario para ti y para mí. Él no nos ha abandonado, Él está ahí, presente, aunque tal vez nosotros no lo veamos de una manera tan clara.